Buenas noches. El día de hoy estamos presentando la actividad uno de la unidad uno de Economía Internacional. Las exponentes del día de hoy somos Mónica Liliana Mejía Uribe y quienes hablan en este momento, Ángela Alejandra Corredor, exponiendo para nuestro tutor Oscar Cardoso Londoño. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, de la Facultad de Estudios de Distancia, de la Escuela de Administración de Ciencias Administrativas y Económicas. Y en el día de hoy vamos a ver las generalidades del mercado de capitales. Entonces, como primer punto, vamos a tener la introducción y vamos a aclarar que la economía internacional es una rama de la ciencia económica que estudia las relaciones internacionales y financieras entre países. Se centra en el análisis del intercambio de bienes y servicios capitales a través de las fronteras. Así es como en las políticas económicas que los gobiernos adoptan para regular dichas interacciones. Este campo abarca temas como el comercio internacional, las inversiones extranjeras, los flujos de capital, los tipos de cambio y las políticas comerciales. Entonces, en el desarrollo de la actividad, vamos a exponer unas preguntas. La primera es, ¿cuál es el objetivo del estudio de la economía internacional? Entonces, en el objeto del estudio de la economía internacional es analizar interacciones económicas entre países, abarcando el intercambio de bienes y servicios y capitales a nivel global. Esto se va a enfocar en entender cómo las relaciones influyen en el crecimiento económico, el desarrollo de los países y en aspectos como los pagos, los tipos de cambio y políticas comerciales. Además, la economía internacional busca identificar los aspectos de comercio internacional, global, en distribución de recursos y en competitividad de mercados internacionales. En el segundo punto nos piden que mencionemos 7 temas recurrentes en el estudio de la economía internacional y los más recurrentes son el comercio internacional de bienes y servicios, los flujos de capital y la intervención entre países, las políticas comerciales y sus efectos en el mercado o en los mercados, los tipos de cambio y las fluctuaciones monetarias, la balanza de pagos y el déficit comercial, la integración económica y los acuerdos regionales y los efectos de globalización en las economías nacionales. Como tercer punto, tenemos identificar cuál es la diferencia entre el mundo sin comercio y uno con comercio internacional. Entonces, básicamente, la diferencia entre uno y el otro sería que al tener un mundo sin comercio, cada país se va a ver obligado a producir sus bienes y servicios, lo que necesite, limitando así como el acceso a todos los productos extranjeros en un mundo, pues en un cambio. Y en cambio, perdón, en un mundo con comercio internacional, los países pueden especializarse de manera más eficiente y luego intercambiar estos productos a otros países, lo que mejora el acceso a la mayoría de variedad de bienes y fomenta el crecimiento económico global. Como cuarto punto, nos preguntan cuándo se dan los beneficios en el comercio internacional. Entonces, los beneficios se dan cuando un país se especializa en los productos de bienes en los que tiene cierta ventaja comparativa, lo que va a permitir el uso más eficiente de los recursos. Esto va a generar una mayor variedad en productos, menores costos de producción, aumento de competitividad y oportunidades de innovación. Además, el comercio impulsa el crecimiento de la economía, eleva los bienes, los niveles de bienestar y facilita la cooperación entre las naciones. Esto creando una mayor interdependencia económica global. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué factores son los que determinan si una economía debe importar o exportar? La actividad exportadora e importadora entre países permiten que la gente amplíe sus posibilidades de acceder a una mayor cantidad de bienes y servicios producidos, incluso en el exterior. Los países en vía de desarrollo en el proceso de industrialización aumentan dependencia con el exterior, es decir, con la importación, ya que necesitan maquinaria y recursos que no se encuentran en su propio país. Para los países en vía de desarrollo es más complejo el nivel suficiente de exportaciones que logre equiparar el monto de sus importaciones, dada la simetría en los precios de unos y otros bienes.
Para que un país tenga la capacidad de importar depende en gran medida de la cantidad de productos y servicios que pueda producir y comercializar en el exterior, es decir, exportar, porque es lo que asegura la obtención de las divisas necesarias. Los precios de los bienes primarios. Los precios de los bienes primarios que exportan mayoritariamente los países en vía de desarrollo son relativamente más bajos que los precios de los productos manufacturados que estos importan. Sexta, ¿a qué se refiere un país? ¿A qué se refiere que un país logre la ventaja competitiva y comparativa? Para que tenga una ventaja competitiva, los países deben especializarse en la producción de mercancías, es decir, que tengan un menor costo unitario de producción y posteriormente intercambiar estos productos por artículos producidos en otros países. La ventaja comparativa de un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera más eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente, incluso cuando en ocasiones esto representa adquirir bienes extranjeros. Séptima, ¿de qué manera el índice proteccionismo en la economía? ¿De qué manera incide el proteccionismo en la economía internacional? No todos los países ganan con el libre comercio internacional. Algunos, muchos pierden o por lo que hay que recurrir a la protección de las industrias nacionales frente a las respectivas del extranjero. Los proteccionistas son los que se oponen al libre comercio internacional. El gobierno de un país puede establecer impuestos a las importaciones, como los aranceles, con el objetivo de proteger a sus industrias nacionales de las competencias de la industria extranjera. También pueden ayudarlas a competir en los mercados internacionales, subsidiándoles las exportaciones de aquellas industrias orientadas al mercado mundial. Mediante los impuestos a las importaciones o con los subsidios a las exportaciones, los gobiernos pueden proteger a sus empresas e industrias nacionales frente a la competencia del extranjero. 8. ¿Qué estudia la teoría del comercio internacional? En el diario vivir de toda persona, todo está relacionado con el comercio. Es determinante en la manera en que vivimos, en las costumbres que tenemos, en la forma en la que planeamos nuestros proyectos de vida. En un comienzo, el intercambio comercial se dio como un instinto natural de supervivencia y más adelante con la aparición del dinero como resultado del natural interés para obtener la ganancia de dicha actividad. A través de la historia, el intercambio comercial ha permitido al hombre mejorar su nivel y su calidad de vida. Esto también ha permitido que las sociedades, bueno, algunas más que otras, se vuelvan más productivas, es decir, aprovechen de manera más eficiente los recursos con los que cuentan para producir bienes y servicios que requieran. En el comercio, por tanto, abren camino a la especialización en el trabajo y amplía los mercados para hacer posible que buena parte de la capacidad productiva de cada persona se pueda dedicar a aquellas actividades en las que obtiene los mejores resultados, sacar más provecho de su esfuerzo, al dedicarse a producir principalmente aquello que logra hacer con más eficiencia que otros. Esto permite desarrollar una mayor eficiencia en la producción y, en este orden de ideas, comprar de otros países los bienes que tienden a ser producidos con menor eficiencia. Esto a su vez hace posible obtener más y mejores bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. De esta manera se alcanzan niveles de vida superiores a los que se lograrían sin el intercambio. La teoría pura del comercio internacional estudia los principios fundamentales que explican los intercambios comerciales entre países.
sin considerar factores monetarios o políticos comerciales, se enfoca en entender cómo los países se benefician al especializarse en la producción de bienes en los que tienen una ventaja comparativa, lo que resulta en un intercambio mutuamente beneficioso. Analiza las razones detrás de los patrones de, de comercio, los efectos sobre la asignación de recursos y cómo se maximiza el bienestar económico global a través del comercio libre de distorsiones externas. Y como conclusión, tenemos que la economía internacional y las teorías sobre las ventajas competitivas y comparativas no solo ayudan a explicar el flujo de comercio internacional, sino que también subrayan la importancia de la cooperación entre países para lograr un crecimiento económico más equilibrado y sostenible a nivel global. Muchas gracias.